Hey, presta atención, te voy a enseñar a ganar dinero en Binance hasta más de $10 de una forma pasiva. El paso a paso te lo voy a explicar acá y también te voy a decir toda la verdad si los Binance Launch Pool son rentables o no. Bienvenido al canal de Roshok. Este espacio es gracias a CLX Samsung, la mejor tienda de teléfonos, flaquito de Saint Maurice, muy ricos. ¡Qué papaya! Lo bueno en un solo lugar, Café Amanecer, el mejor café de Venezuela. KFC, siempre original. Si estás aquí es porque quieres aprender cómo puedes generar tokens bio de una manera pasiva. Y bueno, a veces puedo decir que es gratis porque en realidad tú vas a destinar dinero que tú tienes sin hacer nada en Binance y lo vas a dejar en staking para obtener tokens de manera pasiva sin tener que tú comprarlo o hacer una inversión adicional. Por eso es que a veces puedo decir que esto es gratuitamente. Aquí en este video te voy a explicar el paso a paso cómo puedes participar en estos launch pool, que este está por comenzar en el momento que estoy grabando este video, y mis experiencias con este tipo de productos, y al final te voy a decir la verdad bajo mi apreciación sobre este tipo de oportunidades que da Binance. Bueno, justamente he hecho un pequeño artículo en Medium sobre el 63 Launch Pool de Binance, que es del token Bio. Sí, aquí tengo una pequeña guía, cómo tú te puedes registrar, cómo tú te puedes hacer, cómo puedes tú ver el supply del token y algo muy sencillo que escribí aquí en Medium. Pero yo te voy a explicar aquí de una manera sencilla, de una manera básica, cómo tú vas a poder participar en estos launch pool, y al final te voy a decir qué yo pienso sobre este tipo de oportunidades, por decirlo así. Para mí es obtener token gratis, porque yo no estoy comprando el token, simplemente destino mis BNB y mis FUSD a Binance, los dejo allí de manera estática y ellos me van a dar token gratis. Bueno, te preguntarás qué es un launch pool. Tú puedes buscar en Google demasiada bibliografía, puedes encontrar muchos términos, pero yo te lo voy a explicar aquí de una manera como yo lo entiendo. Simplemente el launch pool es una piscina, prácticamente un pool como de liquidez, que tú vas a depositar tu dinero, ya sea en BNB o en FDUSD, eso de acuerdo también al exchange o casa de cambio que haga el launch pool. Porque ahorita no solo Binance es el pionero, sino ByteX, Bybit, BitGet, entre otros más, tienen launch pool. Aquí ellos hacen esto para ayudar a los proyectos a obtener tokens y a su vez resguardar sus monedas. Durante este periodo de tiempo, el BNB no va a tener tantas caídas locas porque cierta cantidad de usuarios van a bloquear sus BNB durante el tiempo que dure el launch pool. Entonces, durante ese tiempo el BNB va a estar un poco más estable, va a haber un poco más de liquidez y se pudiera comportar de una manera más lateral. Igual el FDUSD. Por eso es que los exchanges dan mayor ventaja de token si tú utilizas el token de su exchange o el token de gobernanza que utilizan. Por ejemplo, Binance, el BNB, por lo menos Bybit, el token Mantle. Ok. Para tú participar en esto, vemos acá que tenemos dos piscinas o dos pools. Las de BNB siempre te van a dar mayor porcentaje porque es la moneda de Binance. Y el otro porcentaje es el FDUSD, que es otra moneda estable de Binance. Yo por lo general he participado desde el año pasado en muchos launch pool. Al inicio era mucho más rentable porque había menos personas dentro. Y mientras más personas hay, menos dinero tú vas a ganar. Binance es muy enorme y muchas personas participan. Por eso yo a veces prefiero más rentable los launch pool de los exchange mucho más pequeños. Pero ok, ¿cómo tú vas a participar? Tú tienes que cambiar tus monedas de tu preferencia a estas dos monedas, haciendo un P2P, depositando desde cualquier blockchain a Binance. Yo no voy a explicar eso aquí porque no lo voy a hacer. Te puedo dejar aquí en la descripción cómo tú transferir a Binance. Eso es algo ya muy sencillo. Después le vas a dar a más, le vas a dar al launch pool. Le vas a ver aquí, vas a seleccionar el pool que tú necesites. Yo tengo BNB en holding y ya yo tengo mis BNB aquí adentro. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a colocar mis FDUSD a bloquearlos antes que comience el launch pool. Ok, aquí tengo aquí mi ventana de launch pool para FDUSD. Ya BNB no tengo que colocarlos porque ya yo tengo Simple Air en Binance y mis BNB automáticamente pasan a este launch pool. Si hacen 5 launch pool, los BNB se dividen, algo así, pero mientras están haciendo uno solo, todos mis BNB se van al pool de liquidez del launch pool. Simplemente tú vas a bloquearlos
los FDUSD, le das a bloquear y aquí te va a salir el monto que tú tienes o quieres colocar y le vas a dar a máximo. Y simplemente le vas a dar a bloquear. Y listo. Ya tú tienes tu dinero bloqueado, ya lo tienes aquí listo y tienes que regresar ya en 10 días. Tú vas a tener una rentabilidad de la cantidad de tokens. Aquí va a decir la cantidad de bio que te van a dar y ahorita la cantidad de personas que hay 32.000 usuarios en el pool de FDUSD y en cambio en el pool de BNB hay 43.000 personas. Y tú puedes ver acá, yo tengo aquí ya bloqueado 3.75 BNB, yo los tengo acá y automáticamente ya están bloqueados. Como te dije, yo tengo esto en staking en Binance desde hace mucho tiempo. Ok, hay más personas. Lo ideal sería que muchas personas dejen de participar para que te den más token a ti. Pero Binance es muy popular y a veces he visto los pools de más de 100.000 usuarios en cada pool. Aquí te van a dar menos. Prácticamente los dos pools me van a dar lo mismo, casi de cantidad. Con la cantidad de FDUSD que yo tenga y la cantidad de BNB, prácticamente es casi lo mismo. Pero esto es muy sencillo, esto es muy fácil ganar dinero de forma pasiva con estos launch pool. Sí, esto es muy, pero muy fácil, muy sencillo. Tú dirás, hey, pero este proyecto vale la pena venderlo a la salida, holdearlo. Eso no lo sabemos. Eso depende también del proyecto, su naturaleza y lo que es. Yo tengo aquí abierta el Twitter del proyecto que se llama Bioprotocol. En realidad no voy a entrarme mucho a él. Voy a ver su página web. Lo más interesante que veo es que han recaudado más de 6.8 millones de dólares en los diferentes launchpads. Seguramente ellos hicieron un airdrop porque todo proyecto hace airdrop para ganar comunidad, pero en realidad nunca me enteré de este. Simplemente este es un protocolo, tú puedes agarrar e investigarlo. En realidad a veces a mí no me interesa como que mucho ver el proyecto. Siempre, si es un proyecto muy popular, hay que estar muy pendiente porque la gente una vez salga el airdrop o el launch pool van a vender y puede caer. Si es un proyecto realmente serio, él aguanta la caída de las personas del airdrop que vendan y se puede mantener en el tiempo. Pero bueno, el proyecto tú lo puedes revisar. Aquí te voy a dejar las páginas web y tú puedes revisar todo lo de este proyecto. Se llama Bio, que es el launch pool número 63 de Binance. Y yo estoy participando en los launch pool desde hace un año. Yo me metí en este de AdLayer. Fue mi primer launch pool que yo participé. Recuerdo que me dieron en su momento, vamos a buscar la fecha en enero y buscar la gráfica de AdLayer para que veas, me dieron casi $200. Más de $200 me dieron ellos en el token. Vamos a buscar mis tokens AdLayer a ver cuántos tengo. Por lo menos en AdLayer a mí me dieron en el launch pool 142 tokens. Yo llegué a tener $50 hasta 85, hasta $90 yo llegué a obtener gratis, solamente por poner mi dinero en staking. Tengo otros launch pool que me dieron mucho más rendimiento, pero nunca vendí el token ni nada. Entonces ahorita tengo simplemente son $17. Entonces puede ser que en un futuro este token, esta capa 2 de AdLayer, pueda crecer y bueno, puedo llegar otra vez a tener mis $100 de manera gratis. De verdad que ha bajado casi por 5, 500%. Pero bueno, yo los tengo aquí mis tokens, es manera de holdear y listo. Nunca vendí y así me ha pasado con otros launch pool. Muy pocamente yo los vendo. Si es un proyecto muy loco como el de los airdrops de Telegram, los vendo de una vez. Pero son proyectos que yo veo que son sostenibles, yo los mantengo en holding. Uno no sabe en el futuro que esto pueda suceder y pueda subir de una manera loca. Pues tú no sabes lo que pueda suceder en el mercado cripto y Bitcoin es una muestra de ello. ¿Qué puedo yo pensar de los launch pool en Binance? Así, de manera clara. Si tú no tienes mucho dinero, no es rentable. Sí, mi pana, no es rentable. Porque esto es para las personas que tienen cientos de BNBs, miles de dólares que los dejan en staking. Pero tú o yo, que vamos a dejar 3 BNB, ponte tú $1.000, $2.000, no vas a tener nada, mi pana. Nada vamos a querer. O sea, no es rentable para una persona de bajo ingreso meterse en estos launch pool, lo que vas a tener muy poquitos tokens. Esto es para personas con mucho dinero, empresas, ballenas que dejan mucho dinero en Binance bloqueado y le dan muchos tokens, que puedes tener hasta $5.000 en tokens. Pero nosotros, o sea, podemos tener por $10.000 que tú dejes holdeando $50. Claro, te va a dar mucho más si tú lo dejas en un simple Air. Eso es muy bueno. Pero no lo veo tan rentable. Porque
necesitas mucho capital para que te den más dinero. Por eso yo prefiero utilizar los launch pool de exchange con menos comunidad, con menos personas, porque tú tienes más dinero mientras menos personas te meten en el launch pool. Aquí en Binance esto es muy, pero muy popular. Y no vas a tener dinero. Si tú piensas meterle $10 a esto, vete de aquí. Si piensas meterle 500, vete. Si piensas meterle $20,000, te puedes ganar como unos $120. Pero vas a dejar tu dinero bloqueado en Binance. Simplemente vas a hacer eso. Esa es la realidad de los launch pool a mi percepción, porque yo he estado en muchos launch pool y a medida de que las personas van entrando gano menos dinero. Y yo, wow, qué fastidio, no gano plata, porque Binance es muy popular, es el exchange número 1 para mí a nivel mundial. Entonces, estos launch pool son rentables para las personas con dinero. Las personas pobrecitas, las personas con bajo capital, no hagan esto, porque no vas a tener nada, sino vas a tener milésimas de tokens y no vas a tener nada de verdad. Pero bueno, mi artículo de Medium aquí está. Si te gusta, es muy básico. Déjale un like, déjale una impresión. Y bueno, esto era todo lo que quería decirte. Si lo entendiste o no, déjalo en la caja de los comentarios. Y aquí encontrarás los enlaces para afiliarte a Binance y todo esto. Entonces, esto era todo por el día de hoy. Hago rápido, ojalá solo hoy mismo día, para que salga antes de las 8 de la noche. Y nos estamos viendo. Hasta luego.